Hoy vamos a hablar sobre regresiones lineales aquí en Minitab como tal. Pero de hecho les tengo que ir explicando algunas cuestiones importantes que tienen que ver con específicamente los diferentes elementos de la regresión lineal como tal a la hora de estar trabajando. En el medio vamos a encontrar diferentes tipos de regresión, ¿verdad? La lineal en este caso, las regresiones no lineales. Vamos a encontrar también la regresión, en este caso, multivariable, donde involucramos más variables dentro del trabajo. Y Minitab, pues como tal, nos ayuda a poder resolver estos problemas de una manera sencilla y nos brinda un análisis. Hoy, aparte de explicarles cómo trabajar con la parte de regresión lineal, también les voy a explicar cómo ir generando sus informes para que pues los puedan presentar utilizando esta misma herramienta, ¿verdad? En este caso, pues, si queremos definir la regresión lineal como tal, pues lo que hace es que nos permite analizar la relación entre dos variables. Eso es lo que nos va a hacer dos o más variables, todo dependiendo de qué modelo estemos trabajando en ese momento. Si estoy trabajando una relación lineal simple como tal, pues es la relación entre dos variables. Y ahí vamos a encontrar, en este caso, las variables dependientes y variables independientes, ¿verdad? En su momento van a encontrar tal vez en alguna otra bibliografía endógenas, exógenas y así sucesivamente, pero normalmente, para hacerlo más sencillo, son dependientes e independientes. Siempre va a haber una variable que va a depender de, en este caso, la variabilidad o el trabajo que se tenga con otra. En este caso también debemos considerar dentro de esa relación que nosotros debemos asumir en este caso una hipótesis de causalidad específicamente. Es decir, ¿qué puede pasar con esas dos variables? Si tienen relación, no tienen relación, ¿qué tan alto es el porcentaje de relación que puedan tener a la hora de estarlo trabajando? Y entonces, lo que estamos haciendo ahí prácticamente es definiendo una especie de hipótesis teórica, ¿verdad? Y esa hipótesis la vamos a estar representando nosotros por medio de una función lineal. Y esa función ustedes la conocen perfectamente. La famosa fórmula de y es igual a mx más b, donde m es la pendiente, tenemos el valor de x y tenemos el intercepto dentro de nuestra pequeña función. El objetivo como tal, tenemos los valores de x, tenemos que encontrar y. En su momento, dependiendo de dónde lo estemos utilizando, porque van a existir diferentes eh, problemas a los cuales podemos aplicarlo, ¿verdad? Eh, vamos a toparnos con que en algún momento la variabilidad de los datos que se tienen dentro de una empresa o dentro del problema que estamos mostrando en este caso es demasiado alta. Y eso nos va a generar a la larga, si queremos graficarlo, y lo graficamos utilizando una gráfica de dispersión, por ejemplo, vamos a ver una dispersión completamente alta en cuanto al gráfico que se nos muestre. Entonces lo que nos está indicando es que no hay mucha relación entre esas dos variables. No, puede existir una relación positiva, una relación negativa, una relación nula. Y esos son algunos tipos de valores que nosotros debemos considerar a la hora de estar trabajando con la parte de la regresión lineal. Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos ir aprendiendo al estar trabajando con esto. En este caso también podemos considerar que ¿dónde lo podemos aplicar? Así, ejemplos básicos, relaciones entre altura y peso, por ejemplo. Podemos aplicarlo en las horas de estudio y la calificación de un examen, si queremos hacer un estudio de ese tipo. También podemos considerarlo en el consumo, por ejemplo, el consumo en un ambiente privado y el ingreso. No sé si ustedes han visto cuando hay gente que está, por ejemplo, parada en la entrada de un centro comercial
llevando como que un control de personas que ingresan y más o menos observando qué es lo que compran. Entonces, se puede muy bien establecer una relación entre la oferta y la demanda, o la demanda de un bien y su precio, ¿verdad? Entonces, esos también nos sirven para esos pequeños problemas, esos pequeños ejemplos de aplicación de la regresión lineal, pues nos sirve para poder establecer una pregunta al problema que estamos queriendo investigar. En este caso queremos trabajar. ¿Y qué es lo que debemos preguntarnos? El grado, en este caso, de relación que tienen esas variables como tal. Si es beneficioso, si no es beneficioso en este caso, con respecto al problema, ¿verdad? Entonces, prácticamente, esas dos variables van a estar trabajando sobre un mismo elemento, un mismo problema, ¿verdad? Y eso nos va a generar una serie de datos y a la larga podemos graficarlo y, como les decía, lo podemos mostrar fácilmente en un diagrama de dispersión. Y ese gráfico pues, va a estar en dos dimensiones, ¿va? Porque va a tener X y Y, por ejemplo, si lo quiero ver así como dos variables de X y Y. Y me va a estar en este caso mostrando esa variabilidad que pueda tener esas dos variables. O en su momento el grado de correlación, en este caso la tendencia que puede tener. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos observar. Les voy a compartir un archivo de Excel. No sé si logran verlo. Aquí tengo por ejemplo las fórmulas específicas para poder trabajar con regresión lineal. Y aquí podemos observar el gráfico. Nos dan los valores para X, los valores para Y, y empiezo a hacer el cálculo. Esto es como un cálculo más manual, pero es lo que haría en su momento, es lo que haría en este caso Minitab, ¿verdad? Minitab como tal nos devuelve el resultado final, pero también nosotros debemos saber cómo obtener esos valores. Dependiendo del tipo de gráfico que nos esté devolviendo el problema, pues, por ejemplo, yo puedo venir y sacar un gráfico específicamente de X y Y en su momento. Pues vamos a insertar un gráfico de dispersión, y aquí tengo el gráfico de dispersión como tal. ¿Y qué es esto que está aquí? Pero aquí, por ejemplo, me interesa que vean solo el gráfico de dispersión en este momento. En este momento podemos ver que la dispersión que existe entre los datos pues no es demasiado alta, pero sí existe variación, ¿sí? Y entonces ahí empezamos nosotros a hacer el análisis de correlación entre los diferentes elementos, tanto de X como Y. Entonces esos elementos de X y Y ya lo asociamos nosotros a esos problemas de la altura y el peso, la parte de las horas de estudio y la calificación de un examen, por ejemplo. O la relación de un primer parcial y un segundo parcial, o la relación de un primer parcial y el examen final, para más o menos predecir las tendencias. Entonces tenemos varios elementos donde nosotros podemos trabajar. Entonces acá, de cierta manera, esa relación entre las dos variables nos va a permitir generar un análisis de correlación, ¿verdad? Y ese análisis de correlación no es más que la relación, el grado de relación existente entre ellas dos. Y dependiendo del tipo de gráfico que se genere, vamos a tener nosotros una correlación de índice negativo perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando, por ejemplo, ese valor sea equivalente a -1, un índice negativo muy bueno cuando ese valor de correlación, en este caso, o se acerque a un -1. Ya vamos a ver esos datos también. Cuando, por ejemplo, se da el caso de un índice inexistente o datos sin relación. ¿Qué quiere decir esto con los datos sin relación? Hay demasiada dispersión en cuanto a la información que nos están dando. Voy a modificar un poco este que está aquí. Por ejemplo, voy a poner 10. Por aquí pongo 50. Aquí pongo 5. Se me ocurre, ¿verdad? Voy a poner un 2 por acá. Un 8. Simplemente es para que se genere un gráfico sin relación. Si ustedes pueden observar, esos puntos están demasiado dispersos. ¿Y qué significa eso? Pues lo que significa es que eso es un índice inexistente, es decir, no hay datos
en este caso relacionados, no hay mayor relación ahí. ¿Cómo puedo aplicar este XY, por ejemplo? Imaginen ustedes que estamos en una empresa, se crea una empresa X y se crea un organigrama dentro de la empresa, pero empiezan a colocar los sueldos al azar. Es decir, bueno, vos sos un operario, vos sos un cajero, por ejemplo, se me ocurren puestos así. Y les empiezan a asociar diferentes sueldos, pero los sueldos no han sido evaluados, no hay un departamento bien definido de recursos humanos que genere una métrica de medición para establecer los rangos salariales, por ejemplo, y vienen y imponen sueldos al azar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si cuando se empiezan a colocar esos sueldos al azar? Y ni siquiera hay un estudio de mercado para decir, bueno, más o menos en el mercado hay tanto o esto ganan, por ejemplo, estas personas en puestos similares, sino que simplemente vienen y se imponen los sueldos al azar. Entonces, cuando se hace un análisis en este caso de correlación, nos puede mostrar este tipo de gráfico. Hay demasiada dispersión entre la información. Entonces, por ejemplo, si yo evalúo el nivel de escolaridad con respecto al sueldo, pues me va a pasar esto. Pero hoy en día, pues las empresas tienen un departamento de recursos humanos y tienen sus métricas de medición, tienen todos sus sistemas para poder evaluar, en este caso, modelos matemáticos para poder evaluar y generar rangos salariales de acuerdo a escolaridad y algunos otros criterios específicos. Pero, por ejemplo, en este momento, este me está marcando un tipo de correlación inexistente, o sea, no hay relación. Puede darnos un índice positivo, perfecto, por ejemplo. Ahora, cuando me refiero a índice negativo, perfecto, eso va hacia abajo, es decir, se genera una serie de puntos hacia abajo. Voy a regresar esto. No sé qué tantos cambios hice. Vamos a eliminar este gráfico. Y, por ejemplo, eso se daría ya con estos cálculos que están aquí ya son los nuevos cálculos para Y basados en los datos de la ecuación. Entonces, si yo vengo y genero, en este caso, un diagrama de dispersión, entonces me genera esto. Si se dan cuenta, está lineal, todos los puntos están lineales. Y eso representa un índice negativo perfecto. Es decir, hay una correlación muy cerca del -1. ¿Y cómo sé yo eso? Pues si ustedes ven acá, R pues se representa la correlación. Y la correlación me está devolviendo un valor de -0.09 en este caso. Prácticamente se está acercando al 1. Entonces eso me permite a mí indicar en este caso que es un índice negativo perfecto. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que establecer. Prácticamente el índice de correlación puede tomar valores desde -1 hasta +1, ¿verdad? Entonces tengo una relación lineal perfecta negativa o puedo tener una relación perfecta positiva desde ese punto de vista. Imagínense que este gráfico lineal fuera al revés, empezara del 0 hacia arriba, eso representaría un índice positivo perfecto. Puedo encontrar un índice positivo muy bueno que se acerca bastante a lo que es en este caso el 1 y también tengo un índice indefinido. ¿Qué quiere decir lo del índice indefinido? Entonces prácticamente no hay una pendiente. Recuérdense que el valor m dentro de la ecuación representa la pendiente. Entonces aquí, como no hay pendiente, me va a marcar una línea casi horizontal o horizontal. Entonces a eso le vamos a llamar nosotros un índice indefinido o pendiente nula. Entonces esos son los tipos específicamente de gráficos que podemos encontrar nosotros a la hora de estar trabajando y analizando la parte de las correlaciones. ¿De dónde surgen las correlaciones? Pues de hecho hay dos fórmulas. Cuando se trabaja manualmente, yo debo venir con los datos que me están dando tanto de X como de Y. Yo puedo venir y en este caso aplicar la fórmula para el cálculo de la pendiente y la fórmula aplicada al cálculo del intercepto.
Y para eso se hace todo este procedimiento. Por ejemplo, yo debo encontrar acá el producto de XY. Así se dan cuenta acá, tengo la fórmula X por Y, todos los valores de X por Y y hago su sumatoria. Tengo la sumatoria tanto de X, la sumatoria de Y, la sumatoria de XY. Debo elevar al cuadrado los valores de X y al cuadrado los valores de Y. Estos valores que tengo acá y tanto sus sumatorias me van a servir para los procedimientos. Aquí lo tengo bastante desglosado para poder irles explicando. Pero, por ejemplo, el número de datos, por ejemplo, es 8. Si ustedes hacen el recuento, tenemos 8 datos ahí. La suma de XY, 1365, la suma de X, 36, suma de Y, 306 y así sucesivamente. Y aquí está la fórmula. La fórmula para la pendiente utiliza todos estos totales. Si pueden ver aquí, esto sería, esto que está aquí para M, sería en pocas palabras, el número de datos por la sumatoria del producto de XY, menos la sumatoria de X, o la suma total de X, multiplicado por la suma de Y. Todo eso dividido el número de datos por la suma de X, o sea, la sumatoria de X al cuadrado. El total lo elevo al cuadrado. Menos la sumatoria de X, en este caso, al cuadrado. Es decir, primero, todos los valores de X al cuadrado menos la suma de X al cuadrado. Eso es lo que me está representando esta fórmula. De ahí tengo la fórmula de B. La fórmula de B, que es el intercepto, pues maneja otra vez esos mismos datos. Es la suma de X al cuadrado por, en este caso, la suma de Y. Estos totales que estoy manejando aquí. Si ustedes ven, por ejemplo, cuando yo me refiero a la suma de X al cuadrado, es esta suma de X y lo elevo al cuadrado. Y después tengo, en este caso, esto restado con la suma de X menos la suma de X por Y, o el producto de X por Y, dividido el número de datos por la suma de X al cuadrado menos la suma de X al cuadrado. Uno es la sumatoria de X al cuadrado y la otra es la suma de X al cuadrado. Y eso me va a devolver los valores del intercepto. Ahora, ¿qué me genera esto? Esto me permite a mí generar mi ecuación. Excel, al igual que Minitab, pues cuando venimos nosotros y simplemente marcamos esto, insertamos el gráfico de dispersión, pero lo configuramos para que nos devuelva la función, de una vez nos va a devolver Y es igual a menos 0.22857, que es la pendiente de X, más 39.536, que es el valor del intercepto. Y eso es lo que nos está devolviendo. Entonces, todos esos cálculos que les estoy explicando que se pueden hacer manualmente, pues, tanto Excel como Minitab los reduce. Y la idea, pues, es que más o menos conozcan de dónde salen esos valores. Así también, la correlación como tal, pues, a la hora de aplicar su fórmula, nos va a devolver esto, menos 0.094. ¿Sí? Ese es el valor que nos devuelve. Y el SYX que ustedes observan ahí, pues no es más que el error estándar de ajuste. O sea, es el margen de error que va a manejar. Normalmente Minitab, si ustedes se recuerdan, tiene un intervalo de confianza del 95%. Siempre viene como por defecto con ese índice. Pero ustedes lo pueden cambiar. Entonces, prácticamente ese error de estándar de ajuste es una medida para poder representar los errores en que se van a incurrir a la hora de sustituir los valores verdaderos observados por los valores resultantes a partir de la fórmula. Entonces, aquí me están diciendo que hay una variabilidad de error del 7.95. Eso es lo que me está representando ahí prácticamente. Cuando yo ya tengo los valores de M y B, ya puedo usar la fórmula. Y es igual a MX más B. Coloco los mismos valores de X y
hago ya el cálculo aplicando la fórmula y los valores que tengo. Eso me va a permitir a mí encontrar el error estándar de ajuste y encontrar cuáles serían los verdaderos valores que debería manejar la empresa. Imagínense que estuviéramos aplicando los sueldos. Pues, de acuerdo a los puestos, pues estos deberían ser los sueldos que deberían manejar. Pero si ustedes se dan cuenta, estos valores resultantes de Y nuevos con respecto a los valores originales no tienen una variación muy grande. Y esa variación la representa el error estándar de ajuste. Eso es lo que me representa. El error estándar de ajustes nos va a marcar o nos va a indicar el margen de error que se puede tener a la hora de sustituir los valores originales de los datos recabados con los datos generados a partir del modelo. Y eso hace que el modelo me genere un gráfico de tipo lineal, que es el que ustedes observan ahí. Esta línea que se observa ahí en el gráfico, pues no es más que ya el modelo rectificado aplicando los valores, en este caso, de la función. Entonces ya tenemos un resultado lineal. Y si ustedes recordarán ese tipo de resultado, pues a la larga podemos decir, si ustedes se dan cuenta, está prácticamente marcando un resultado hacia abajo. Entonces podríamos decir que es un índice negativo muy bueno, ¿verdad? Que tiene un acercamiento al 1. Eso es lo que podríamos decir ahí. Ahora, con Minitab, vengo yo, puedo copiar todo esto. Y lo podemos pegar aquí. Entonces ya tengo mis valores de X y Y. Y fácilmente puedo venir y empezar a trabajar con ellos. Bueno, aquí por ejemplo me voy a la parte de estadística. Estadística básica, por ejemplo, y podemos buscar aquí correlación, ¿verdad? Esta correlación. Selecciono mis dos variables, las ingreso. Aquí, ¿qué estoy calculando? Aquí estoy usando el método de correlación de Pearson, ¿sí? Es lo que estoy usando acá. Mira, está el Spearman, pero en este caso estamos hablando de la correlación de Pearson. Presionamos OK y me devuelve el resultado, pero si se dan cuenta no es un resultado de mayor relevancia. No me da una mayor cantidad de información, simplemente me devuelve el valor de la correlación. Y el valor de la correlación que me está devolviendo es de 0.095. Si me voy a Excel, prácticamente es lo mismo que está aquí, 0.0945 en Minitab está aproximada. Bueno, ahora, esta es una forma. Puedo venir yo, me voy a gráficos, por ejemplo, y vamos a trabajar, por ejemplo, con este de matrices, ¿verdad? Este pues me va a devolver y me va a mostrar, en este caso, por medio de matrices, la relación entre las dos variables y eso nos va a ayudar a prácticamente a poder analizarlas. Aquí selecciono las dos. Aquí tengo diferentes opciones de matriz. Completa, por la derecha, por la izquierda, diagonal. Pero ahí voy a dejarlo completo. Podemos cambiar la escala, las etiquetas, las opciones, por ejemplo. Podemos cambiarlas. Damos OK. Y ahí me devuelve la relación existente. Fíjense, pues. Esto que estoy haciendo aquí, esto es una matriz de correlación prácticamente. Es la relación entre los valores de X con respecto a Y o de Y con respecto a X, si lo queremos ver de esa manera. Si se dan cuenta ustedes, la dispersión existente, aquí si lo veo desde el punto de vista de X con Y, la relación de X con Y, nos devuelve este gráfico. Y este gráfico de la parte inferior izquierda se parece al de Excel. Este de acá, esta es la relación de Y con respecto a X. Es como invertir los ejes, pero son muy parecidos también. Pero si ustedes se dan cuenta, hay bastante variabilidad, hay bastante dispersión entre los datos, si ustedes pueden observar.
No llega a un índice inexistente o datos sin relación, no llega a hacer eso, porque si se dieron cuenta los resultados, tanto de Excel como los datos originales que yo tenía, no tenían mucha diferencia, o sea, son muy próximos, y tienen un error estándar bastante bajo. Entonces, como el error estándar es bastante bajo y la correlación pues está muy bien, entonces no puedo decir yo que esta dispersión como tal sea o genere un índice inexistente. Bueno, pero este es como que un primer análisis. Esto va a ser como un primer análisis. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, por ejemplo? Solo voy a minimizar un rato esto. Voy a venir yo, le voy a dar clic derecho y por acá tenemos una opción. Solo permítanme un segundo. Acá. Aquí está. Aquí, por ejemplo, las líneas seleccionadas las vamos a agregar a un reporte. Le doy clic acá y lo que hice fue agregarlo a un reporte. Entonces, puedo venir yo acá, File, y puedo guardar. Aquí, por ejemplo, pero es este. Guardar. eh, Solo permítanme ver a sesión de Windows. No, tiene que ser una opción para reporte. No se ha, todavía no lo ha generado, solo tengo una pequeña parte. Voy a seguir guardando otros elementos. Permítanme un segundo. Bueno, por ejemplo, esto lo quiero guardar en un reporte. Le damos clic derecho acá o aquí tengo también otras opciones para poder trabajar. Por ejemplo, este de acá me muestra los gráficos que yo pueda tener. Le doy clic derecho y le digo que lo agregue al reporte. ¿Sí? Ya lo tengo. Bueno, puedo cerrarlo o en este caso lo vamos a minimizar para que no esté dando error. Vamos a minimizar esto, listo. Ya guardé mis primeros resultados. Pues ahora voy a venir yo, me voy a estadística otra vez y me voy ahora a la opción de regresión. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, tengo diferentes opciones. Tengo esta regresión, ¿verdad? Modelo de regresión, por ejemplo. Y aquí voy a colocar mis variables, ¿verdad? Voy a colocar, por ejemplo, ahí, aquí y que es en este caso, dependiente. Y acá vamos a colocar X. Aquí puedo modificar el modelo, ¿verdad? Predictivos, entonces lo dejo como está. El tipo de gráfico, aquí me está diciendo individual, puedo dejarlo así. Por ejemplo, en opciones, aquí me está dando el nivel de confianza, ¿verdad? Es el 95, podemos cambiar el nivel de confianza si nosotros queremos. Le damos OK. Y acá me generó un análisis un poquito más extenso. Me generó un análisis de Y versus X. Entonces, si ustedes pueden observar, ahí me está dando el análisis de la varianza, el análisis de varianzas y covarianzas, pero esto lo vamos a hablar más adelantito. Aquí está el sumario, ¿verdad? En este caso, el error estándar me tira un error estándar al cuadrado, un R cuadrado en este caso, y eso pues nos devuelve prácticamente los valores de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Si se dan cuenta, aquí me devuelve un punto 89 y esto no lo está devolviendo acá, 0.0089, ¿verdad? Esta es prácticamente la tendencia que tiene. Aquí nos devuelve la parte de los coeficientes, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo que de 7.95 es el error estándar de ajuste. Ese error estándar de ajuste también es lo que nos devuelve, en este caso, el problema acá. Aquí está, 7.95. Entre más cerca de 1 esté la parte de la correlación, es mucho mejor.
porque eso quiere decir, o eso nos indica que el ajuste es casi perfecto, es cercano al 1.0. Entonces, eso también nos ayuda a establecer una mejor relación entre las variables que estamos evaluando. Aquí nos da, por ejemplo, la ecuación, que es otro dato que nos va a servir, la ecuación de la regresión, y es igual a 39.54 y 0.29x. ¿Qué significa esto? El 39.54 es el intercepto y 0.29 es la pendiente. Entonces, si me voy al documento de Excel, aquí están los valores, la pendiente es 0.29 y 39 el valor para el intercepto, que es lo que está aquí. Entonces nos da los mismos valores prácticamente. Volvemos a copiarlo, o en este caso lo agregamos a nuestro reporte y esto lo va a ir cargando. A la larga lo que nos va a generar es un archivo RTF. ¿Vamos bien hasta acá ustedes? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Bueno, ¿estamos bien? Denme un momento, voy a guardar esto, voy a terminar aquí esta primera parte, voy a guardar esto y se conectan en un par de minutos para continuar la explicación, por favor.